qué manera se atenta no solamente contra una administración que hoy es el enemigo principal de un narcorrégimen como el de Venezuela, sino contra todos aquellos que han venido trabajando muchas veces con respecto a lo que es la denuncia, a empujar a criminalizar lo que es el régimen como tal, porque es un régimen criminal. Venezuela es un régimen terrorista internacional, donde opera en todas las dimensiones, desde las estructuras financieras hasta pasando por todas, hasta tráfico humano. Venezuela es un desastre. De que ahora, además de ser un ocupa en Miraflores, un presidente ilegítimo, el líder del cartel de los soles, está también maquinando un magnicidio para acabar con la vida del presidente Donald Trump y miembros de su administración. Bueno, nosotros conocemos que desde hace unos meses se viene haciendo todo un complot para atacar a miembros del gabinete del presidente Trump, inclusive el presidente Trump. La información que nos ha llegado es que se habían importado piezas de partes de unos drones que supuestamente habían salido de Venezuela hacia un país que no voy a nombrar, y este país usando a personas muy conocidas y sistemas de courier estaban tratando de ensamblar drones para atacar al presidente en su casa de Mar-a-Lago. Y esto se corrió, no se ha podido confirmar porque es una investigación ultra secreta, pero es lo que se ha dicho hasta el momento. Yo me imagino que Sebastián Groh, que es el encargado de terrorismo y antiterrorismo por la Casa Blanca, es la persona que ha denunciado esto, porque tienen elementos que nosotros no conocemos, pero que se vienen rumorando desde hace un par de meses. Y yo creo que igual que ellos penetraron el sistema electoral en Estados Unidos y más de 70 países, esta gente es capaz de cualquier cosa, porque lo vimos con el Tren de Aragua, que fue una operación de quinta generación multidimensional. Vemos todo el tema de las narcolanchas. O sea, la gente tiene que entender que Venezuela es un régimen terrorista internacional, donde opera en todas las dimensiones, desde las estructuras financieras hasta pasando por todas, hasta tráfico humano, tráfico de órganos humanos, tráfico, trata de blanca, armamento, oro, coltán, uranio, contrabando de extracción de gas y petróleo. O sea, Venezuela es un desastre y por eso tenemos que tomar la decisión definitiva de salir, porque desmontaríamos no somos solo la estructura, sino la penetración de este régimen terrorista a la estructura más confiable del Estado norteamericano. Ellos han llegado a penetrar la inteligencia norteamericana, el Departamento de Estado, han penetrado los partidos políticos, han financiado campañas. O sea, esta gente ha hecho de todo, lo han subestimado. Pensaron que Venezuela, lo que habíamos, eran venezolanos en guayuco, flechita y descalzo. Bueno, y le salió la sorpresa que un país de tercer mundo latinoamericano, por el descuido de las políticas de administraciones anteriores, por décadas descuidaron Latinoamérica. Bueno, mira la sorpresa que no estamos involucrados. La operación militar más grande que se ha hecho en lo que va de los últimos 50 años se está haciendo ahora en el Caribe para restaurar la fortaleza de Estados Unidos en el continente bajo la nueva doctrina del presidente Trump. Así que es muy claro, yo cualquier cosa que venga de Venezuela lo creo, porque además hay las pruebas y ellos tienen toda la voluntad de destruir, porque Venezuela, la administración del presidente Trump tiene muy claro que el narcoterrorismo es enemigo de Occidente, por eso está tomando la medida que tiene que tomar. Kennedy, todo esto además se extiende no solamente a la figura del presidente, sino que, según dijo Sebastián Gorka, a pesar de que insistimos en que es información confidencial de la que no puede dar tampoco más detalles de lo que ha dicho hasta este momento, se ampliaría también a otros miembros de su administración. Sí, claro, miren, recuerden que hoy por hoy uno de los que ocupa uno de los, de los cargos más importantes dentro de la administración es nada más y nada menos que Marco Rubio. Marco Rubio, no sé si recuerdan, hace 8 años atrás, en el 2017, a mediados de año, se denunció que fuerzas de seguridad del Estado venezolano, con fuerzas de los carteles de México y sicarios mexicanos,
lo iban a asesinar. No sé si recuerdan eso. Sí, sí. Es decir, aquí se ha venido trabajando siempre de qué manera se atenta no solamente contra una administración que hoy es el enemigo principal de un narcorrégimen como el de Venezuela, sino contra todos aquellos que han venido trabajando muchas veces con respecto a lo que es la denuncia, a empujar a criminalizar lo que es el régimen como tal, porque es un régimen criminal, y que efectivamente yo no tengo la menor duda, como dice también Esteban, que efectivamente aquí detrás de esto están los intereses del Medio Oriente, quienes son los especialistas en este tipo de magnicidio. Y por supuesto, hoy Marcos Rubio es la principal figura en Latinoamérica que le está haciendo mucho daño al régimen, por supuesto, en la figura del presidente Trump también. Pero fíjate que es curioso, porque si empezamos a hilar, hubo una información de hace 1 o 2 semanas en las que se decía que algunos miembros destacados de la administración Trump, no todos, habían trasladado sus residencias a bases militares, y se hablaba específicamente de Christian Noem, se hablaba de Pat Bondi. Es decir, esto es una operación extensa. Yo me imagino que como dice Esteban, las agencias de inteligencia tienen suficiente información como para que este señor, obviamente sin divulgar fuentes y sin extenderse en cosas que siguen siendo confidenciales porque es una investigación abierta, pueda hacer públicas. No, por supuesto, y recordemos que si hay alguien que ha interferido, como lo ha hecho el régimen cubano, ha sido el régimen venezolano. El régimen venezolano, con todo lo que ha pasado con el Tren de Aragua y con todos estos grupos y estos carteles, evidentemente que en algún momento han querido hacerle daño no solamente a la sociedad y al Estado como tal de Estados Unidos, sino también a lo que es todas las personalidades que incluyen eso. ¿Por qué? Porque esto es un engranaje institucional. Esto es unas instituciones sólidas, un departamento de justicia buscando justicia, un departamento de Estado haciendo todo lo posible para ganar toda la mayor voluntad posible para acabar con el régimen, un presidente que tiene la claridad de hacia dónde debe ir contra estos criminales y que efectivamente cada uno, una fiscal imputando por narcotráfico, que además tienen toda la información y quién sabe, es lo que nos estamos enterando, pero detrás de ello no tengo la menor duda que hay muchas más trabajos de inteligencia que deben conocer. Y no solamente desde el punto de vista del magnicidio, también quién sabe quién estará haciendo inteligencia dentro de Estados Unidos. Claro. Porque aquí ha pasado cosas que efectivamente aquí hubo un abogado como John de la Vega que denunció el tema del Tren de Aragua y denunció a un hijo de Rafael Lacaba, que es un narcotraficante, gobernador del estado de Carabobo en Venezuela, y a los días recibió amenazas en su propia casa en Miami por todo lo que había pasado. Entonces, ¿estamos frente a quién? Estamos frente a alguien que por fin una administración seria, responsable y con visión a lo que debe ser Latinoamérica ha dicho, estos son unos narcoterroristas, estos son criminales, estos son asesinos y por supuesto, ¿esto en qué termina? En la sentencia de Nicolás Maduro definitivamente. Esteban, lo que está diciendo Kennedy tiene razón y yo me imagino que en estos momentos una de las mayores preocupaciones también es la protección de los miembros de la oposición que estén en Venezuela, porque cada vez se les aprietan más las clavijas, cada vez hay más detenidos, el régimen se encuentra en este momento en una situación donde va a enseñar los dientes, va a enseñar las garras y va a tratar, bajo mi punto de vista, de tener cartas en la manga para después poder negociar. Fíjate, en estos días una señora venezolana mayor de edad, más de 80 años, en un video en las redes sociales llora porque su hija está abandonando el país, es su tercera y única hija que le quedaba en Venezuela. Y en la madrugada de hoy fue apresada por Diosdado Cabello, porque la señora dice que no le importa que la metan presa, que la secuestren, pero que ella lloraba expresando que ha perdido sus nietos, sus hijos, todos han tenido que huir por la falta de oportunidad, la violencia de Estado, todo ese tipo de cosas. Ellos apelan a eso porque es la única arma que le queda. Son unos cobardes frente a la Armada norteamericana, son unos cobardes cuando le pasan los bombarderos por el frente de la cara, pero agreden y aterrorizan al pueblo venezolano. Y además infiltran personas de inteligencia del terrorismo en Chile, lo vimos con el caso del teniente Ojeda, lo hemos visto con las amenazas y la cantidad de muertos que ha habido en Colombia. Me acuerdo que durante la administración de Duque había más de 172 venezolanos desaparecidos, picados y entregados en bolsas negras. O sea, en Estados Unidos no nos escapamos de que haya actos de violencia o magnicidios a cualquier funcionario, inclusive al presidente Trump. Esto es un terrorismo. Cuando tú le entregas a más de
10.800 personas, pasaportes, a grupos terroristas del Medio Oriente. Cuando tú haces toda esta operación financiera para sostener, cuando tú penetras los sistemas de inteligencia norteamericanos, la diplomacia norteamericana, cosa que veremos en las próximas semanas y meses, como van a empezar a arrestar. El mismo caso del embajador Rocha. El embajador Rocha era un operador del narcorrégimen venezolano y cubano. Y cuando lo captura dijo, viva la revolución. Rocha reclutó, por su larga trayectoria en el Departamento de Estado, cantidad de personas para la CIA y para el Departamento de Estado y otros organismos de inteligencia para operar, que no se han descubierto precisamente porque como buen espía que era, no entrega información. Y no le importa porque va a pasar el resto de su vida y morirá en una cárcel de los Estados Unidos. Pero la gente tiene que entender que esto no es nuevo. El caso de Ana Belén Monte fue la espía. O sea, el involucramiento de Fidel Castro en el asesinato de Kennedy. O sea, la gente tiene que entender que aquí hay que cortar la culebra por la cabeza. La culebra aquí definitivamente es Cuba y no se ha querido tomar medidas. El presidente Trump debe tomar una medida. Vemos cómo acaban de asesinar al alcalde de Michoacán y la presidenta de México no ha dicho nada, porque ella es parte de los carteles. Y aquí la gente se hace la vista gorda con eso, los políticos, sobre todo los políticos que defienden esa izquierda radical que hoy estamos viendo, hoy martes en la noche, estamos viendo que van a tener un alcalde que no es socialista, es comunista, es parte. Nadie ha investigado de dónde sacó ese señor los fondos, cómo de ser un rapero se convierte en la figura estrella del Partido Demócrata. Entonces, cuando no somos capaces de armar el rompecabezas y entender que desde el Foro de Sao Paulo, creado en los 90, el Grupo de Puebla, toda esta izquierda comunista, terrorista, que está involucrado en Latinoamérica, entonces no estamos entendiendo realmente lo que está pasando y nos estamos viendo el ombligo y estamos viéndonos en el espejo como unos narcisos. Los norteamericanos tenemos que despertar frente a la amenaza de Occidente. Yo lo vengo denunciando. Hay buenas noticias. Yo te mandé ayer la encuesta de Atlas Intel sobre Venezuela, que es una encuesta continental. Primera vez que yo veo en América una encuesta continental, donde más del 70% de los habitantes del continente dicen que Maduro es un terrorista, es un dictador. Cuando vemos que la gente tiene clara que más del 56% piensa que la única salida que hay es la intervención militar, que ya se agotó la diplomacia. Entonces, tenemos un continente que está consciente, pero tenemos unos políticos que están totalmente inconscientes de la realidad que vivimos. ¿Sí?